Buenas noches. Las iglesias protestan frente a una circular expedida por la Superintendencia de Salud, y es que los menores de edad podrán decidir sobre su identidad de género. La opinión de ustedes, los cibernautas, es importante. Presten mucha atención al análisis que hace el abogado analista Jorge Iván Reyes. Jorge Iván, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüesa. Un saludo muy especial a nuestro director del sistema Ecovisión Colombia, transmitiendo en las diferentes redes sociales a nivel nacional y también los que nos escuchan en el exterior. Pues Carlos Andrés, ha generado mucha polémica esta circular. Esta es la circular externa 2024-150-11-5 para que ustedes la busquen en internet. Es de fecha 20 de septiembre del año 2024, una circular que fue generada por la Superintendencia de Salud a través de su superintendente, el doctor Luis Carlos de Alan Garita. ¿Y de qué trata esta circular? De un tema de inclusión, ¿sí? Es dirigido a todas las entidades territoriales, a las EPS, a las IPS, para informarles que se imparten instrucciones generales, sobre todo para el derecho a la salud de personas trans en Colombia. Y es bastante polémico el tema porque está tocando una fibra, que es el tema de género y el sexo de los niños. Para unos no, para otros sí. La superintendencia, a través de esta circular y a través de los antecedentes, está dándole cumplimiento a pronunciamientos de la Corte Constitucional que han invitado a que se haga la inclusión adecuada de todo este bagaje constitucional de los derechos de población trans, también derechos humanos, todo lo que es las cortes internacionales, los pronunciamientos sobre el derecho a la igualdad, en fin, todo lo que conocemos sobre el tema que se ha hablado. Y la Corte Constitucional ha hecho muchos pronunciamientos y a través de esta circular de la superintendencia pues se tratan de establecer. ¿Y cuáles pronunciamientos? Sentencias de tutelas, porque han habido muchas tutelas, muchas demandas por la inclusión, por la falta de igualdad en los reconocimientos, en que les den un servicio de altura, en que todas las IPS y EPS atiendan a la población trans. Y bueno, entonces esto es como una especie de lograr que esos pronunciamientos se consoliden en esta circular. La sentencia T063 de 2015, donde la Corte reconoció la identidad de género como un derecho fundamental, ¿no es cierto? La sentencia T218 del 22, que es citada también en la superintendencia, donde hablan de la identidad de género y también el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género. Aquí vamos a tener esa polémica para que ustedes en redes sociales también participen. Esta circular dice que ese reconocimiento se hace por el autorreconocimiento de la identidad de género. Y aquí empieza lo controversial, Carlos Andrés, y es que la Corte Constitucional dice que ese reconocimiento se hace porque el autorreconocimiento de la identidad de género ocurre desde temprana edad. ¿Y saben cuál es la temprana edad? 3 años. La identidad de género inicia en la primera infancia, es decir, desde los 3 años en adelante. En esta etapa los niños o las niñas reconocen los diferentes géneros que existen en la cultura que crecen. Si ustedes se dan cuenta en la circular que tengo ahorita abierta en el computador, pues les hacen un llamado a todos los entes que tienen que ver con el tema del salud para la atención, para la prioridad, para que se den recomendaciones, para que se dé atención médica, psicológica, se reafirme. Aquí vamos a empezar a ver todo ese tema de endocrinos, tratamientos con bloqueadores hormonales, en fin, es un tema para explorar, y el Ministerio de Salud y Protección Social tiene que acatar este fallo o estas sentencias que están consolidadas en esta circular de la superintendencia. La sentencia también 440 del 2021, donde habla de la identidad de sexo, el derecho a la igualdad, a la intimidad, donde se reconocen un universo de identidades de género que no pueden ser categorizadas exhaustivamente, incluyendo las identidades cisgénero, diversas y ancestrales,
Bueno, la 321, que establece el derecho a la salud de las personas trans, que estaba consagrado como un derecho fundamental bajo el artículo 49 constitucional. Entonces hace la circular, al comienzo hace todo este recuento de las sentencias, habla de los principios, pero sobre todo empieza a hablar del principio de accesibilidad de la población trans, el principio de aceptabilidad, de no discriminación, el principio pro persona, un principio del trato digno, de la equidad, de la disponibilidad, en fin, ustedes conocen esto, y empiezan a focalizar las poblaciones, tienen, por ejemplo, hablan de las personas víctimas del conflicto, de los que hablan en habitabilidad de calle, de los de pertenencia étnica, empieza a focalizar estos grupos, personas con discapacidad, personas migrantes, personas privadas de la libertad, personas gestantes, infancias y adolescencias trans, también habla de ya personas trans pero mayores y personas trans con VIH y SIDA, trabajadoras y trabajadores sexuales, y le da instrucciones a todos esos organismos para su atención, inclusive de cómo reafirmar su identidad sexual. Entonces aquí empieza la polémica porque desde diferentes iglesias hemos escuchado estas 2 semanas levantar la voz a muchos pastores y sacerdotes que no pueden creer cómo la Superintendencia de Salud esté permitiendo que haya la transformación de los niños o que los niños decidan cambiar de sexo. Vamos a ser claros en Ecovisión Colombia, y esto no lo dice ninguna sentencia de la Corte, no lo dice tampoco la circular, pero entonces se entienden como primera infancia, por eso es que se habla de los 3 años. Las cirugías de cambio de sexo son el último paso dentro de los tratamientos de afirmación de género. Así que de entrada o menos de 3 años, pues no podría ser operado, ¿no? No puede someterse a este tipo de procedimientos. Sin embargo, como les estuvimos diciendo, esa primera infancia es desde los 3 años, entonces pueden empezar un tratamiento, primero psicológico, después acompañamiento, vemos que hasta los 10, 11 años empieza el primer medicamento con endocrinos pediátricos que lo que hacen es bloquear la pubertad, son bloqueadores hormonales. Si los muchachos siguen con el tratamiento, ya cuando están en los 13, 14 y 15 años, se les hace una terapia hormonal cruzada, es decir, una carga hormonal inversa al sexo que tienen, y pues esto ha generado mucha polémica porque si los niños no pueden tomar decisiones tan importantes para el país, para su vida, pues ¿por qué si les permiten tomar la decisión de cambiar de sexo? Esa es la polémica. En Ecovisión Colombia les estamos mostrando un documento bastante polémico porque genera todos estos mecanismos para permitir que la población trans pueda inclusive ir tomando su decisión de cambio de sexo, de tratamientos hormonales a cargo del Estado, pero por otro lado también la misma sentencia habla de la primera infancia, y la primera infancia habla de los 3 años. Entonces, si los niños empiezan a reconocer esa noción de género y comienzan a construir su identidad, entonces, ¿cómo van a definir su sexualidad? Y lo que hemos visto es que desde los 3 años empiezan las personas a manifestar cierta identidad que en algunos casos, como en las infancias trans, no corresponden al sexo asignado al nacer. ¿Controversial? Pero por supuesto que sí. Y aquí entonces sí hay un logro, esta circular se hizo con toda la población trans, se hizo un gran evento, inclusive con la población LGTBI y LGBTI más, se hizo en Medellín el lanzamiento en la calle de las Barbacoas, se hizo una olla comunitaria como una manifestación de unión, de diálogo, también de logro de estas comunidades de poder tener una atención especializada médica, pero a la vez, como se hace esto, por un lado, también se están proyectando manifestaciones y protestas en contra de esta circular y de lo que viene ahí detrás, porque lo que dicen es que es un abrebocas de esa facilidad que se tiene para entrar en la mente de los niños, influirla y cambiar en su sexualidad, algo que va en contravía de cualquier dogma cristiano,
estrella completamente contra la Biblia, contra la escritura de Dios que habla de hombre y mujer. Entonces es un encuentro, un choque que va a haber este día domingo, donde ya hay convocadas muchas manifestaciones y protestas. Desde los púlpitos protestan contra la Superintendencia de Salud, contra la postura que está tomando la Corte Constitucional, que dice que aunque legisla para unos pocos, que es la comunidad LGTBI, sí afecta a muchísimas personas que podrían verse inmersas en que si tener una madurez física, espiritual de los niños, tomen una decisión en contravía de su sexualidad y en contravía de los dogmas cristianos, básicamente. En Ecovisión Colombia estamos trayendo esta circular, que es la circular de la Superintendencia de Salud de fecha 20 de septiembre del año 2024, que garantiza esos servicios de salud para la población trans de manera diferencial, pero es el resultado de muchas sentencias de la Corte Constitucional, de tutelas, de protestas por el reconocimiento de género. Ahora, que amparen procedimientos quirúrgicos de niños de 3 años, también hay que ser claro, no lo dice en la circular, pero sí habla de esa primera infancia que puede ser asesorada psicológicamente o con procesos hormonales, con acompañamiento psicológico, y de esto no se ha pronunciado el superintendente Luis Carlos Leal Angarita, donde muchas voces en el país están protestando por haber emitido esta circular y establecer esta atención diferencial, no para la población trans como tal, sino en que incida en las decisiones de los niños que son lo más valioso, en las decisiones de cambiar de sexo, en las decisiones que pueden venir por esos tratamientos hormonales a tan pequeña edad, hasta corta edad, o los tratamientos psicológicos que permitan esto. Voces de los colegios, representantes de las asociaciones de padres de familia, representantes de la iglesia cristiana protestante, de la iglesia católica en todo el país, están convocando a protestas para defender a la niñez, para defender que tengan ese crecimiento normal y que no sean influidos de un lado o del otro, sino que conforme a las familias y el crecimiento al interior de las doctrinas cristianas puedan adelantar o crecer estos ciudadanos. Aunque la circular es para acceder al servicio de salud en igualdad de condiciones, que es también un tema internacional, en Colombia no ha sido de buen recibo porque, como les digo, la circular hace un acompañamiento psicológico y social desde la primera infancia y tratamientos hormonales en la preadolescencia. Carlos Andrés, para analizar este documento, que es un avance para una población y para otros un insulto a la doctrina cristiana que se está metiendo con la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes en el país. Esta es la editorial para Ecovisión Colombia esta semana, Carlos Andrés. Bueno, la opinión de ustedes como siempre. ¿Qué haríamos nosotros sin los cibernautas, sin la opinión de ese colombiano de a pie? Esto es progresismo, la libertad de los menores para decidir. Pero ¿qué tan responsable, qué tan consciente es un niño, un menor de 3 años para elegir esa identidad de género? Su opinión es importante. De hecho, ya Jorge Iván, nuestro analista, ha dicho, hay protestas y se están planificando protestas por parte de líderes religiosos y las iglesias que no están de acuerdo. Esas familias conservadoras también están en contra de esa circular que ha emanado en las últimas horas la Superintendencia de Salud. Permitiría que su hijo, que su hija, que su nieto o nieta tome esta decisión. Su opinión es importante. Marque un like, un me gusta, compártanos en redes sociales. Feliz noche para todos. Permiso.